4 claves de acceso a la conciencia superior. Cuando los 5 sentidos están paralizados, cuando la mente está paralizada, cuando el intelecto está paralizado, eso es lo que el sabio denomina estado superior. Desterrando la duda. Las dudas son nuestros traidores. Shakespeare. Puede que creas que la duda no tenga mucho efecto sobre tu vida, pero parte del daño que crea la duda radica en que se encuentra tan por completo integrada en nuestro sistema de creencias que te resulta imposible pensar de ninguna otra forma. Al dudar de nuestros logros potenciales, proclamamos con certeza lo que es y lo que no es posible. Pero cuando se destierra la duda, llegamos a un conocimiento que conduce a soluciones creativas, inspiradas, que van mucho más allá de lo que creíamos posible. Con la duda, tú eres incapaz de reconocer con éxito el camino de tu búsqueda sagrada y alcanzar tu yo espiritual. Tienes que reconocer este obstáculo para alcanzar tu conciencia superior. Necesitarás trabajar en el destierro de la duda de tu mundo interior. Cuando sea extirpada de tus pensamientos, desaparecerá de tu mundo exterior. Hallarás en un viaje interno y externo mucho más satisfactorio. Andrew Cohen, en su libro La iluminación es un secreto, enseñanzas de liberación, explica una manera de liberarse de la duda. Paciente. No tengo claro cómo librarme de la duda. Terapeuta. Arrojándola de ti. Si vieras a tu hija jugando en la cocina, advirtieras que ha encontrado un frasco de veneno para ratas y que está a punto de bebérselo, ¿qué harías? Y el paciente responde, se lo arrebataría de la mano. Y el terapeuta le dice, sí, porque sabes lo peligroso que es. Cuando sepas lo peligrosa que es la duda, harás lo mismo. Una persona ignorante no se da cuenta de lo peligrosa que es la duda. Por lo tanto, se permite abandonarse a la duda y al hacerlo destruye la posibilidad de despertar de verdad. Cuando comiences a desterrar la duda de tu vida, tendrás acceso a la conciencia superior. La presencia de la duda puede impedirte despertar. 4 sencillas palabras describen por qué es así. Como pienses, así serás. En efecto, nos convertimos en lo que pensamos durante todo el día. No permitas que tus pensamientos y actos los dicte la duda. Permitirte dudar es igual a tener un traidor a cargo del timón de tu vida. La duda es un traidor porque usa las limitaciones y los defectos para influir en el curso de tu existencia. Recorrer el camino de tu búsqueda sagrada, guiado por tu yo superior, implica que debes desterrar la duda. ¿Puedes imaginar tu realidad si te hubiesen criado en un ambiente libre de dudas? ¿En qué sería diferente tu vida si nunca hubieses oído eso no puede hacerse? Eso es imposible. Acepta tus limitaciones. ¿Y si te hubiesen alentado a usar la energía de tu mente? Podrías haber usado esa energía para explorar la capacidad de influir en otros seres, cosas, el tiempo atmosférico, tu creatividad. Nunca pronunciarías frases que reflejaran duda, tales como no tengo el talento suficiente. Ay, eso no puede hacerse. Sé realista. ¿No sabes que existen límites para todo? Libre de dudas, habrías comprendido mucho más temprano lo que es una criatura divina. Habrías conocido tu capacidad interior para crear el mundo y abordar los males de la sociedad sin ninguna duda sobre tu capacidad para crear utopías. Sabrías que la humanidad es fundamentalmente buena.
de los defectos humanos no culparías a una incapacidad inherente o al diablo. Sabrías que la satisfacción de las exigencias del ego es la actividad que crea esos defectos. El yo sagrado no conoce la duda, no tiene límites ni fronteras. ¿Cómo sería nuestro mundo si hubiésemos aprendido esto en la infancia? Ya es hora de que sepamos que tenemos la responsabilidad de incorporar la búsqueda espiritual a nuestra vida y de introducir a nuestros hijos en este aspecto. Los niños comienzan por crear la imagen interior de una forma que quieren ver en las nubes. Luego concentran su energía en una nube en particular e intentan que adopte esa imagen interior. Mira cómo se mueve mi nube. Estoy moviéndola con la mente. Puede que otros niños piensen, ¿es verdad que esos niños están haciendo mover las nubes con la mente? Claro, no les creerían. Pero los niños creen que es verdad porque ellos no admiten dudas. Poder reconocer el papel crucial que juega la duda en nuestra vida, tienes que ser capaz de establecer una distinción entre lo que sabes y lo que crees. Vamos a ver las principales distinciones entre lo que crees que es verdad y lo que sabes que es verdad. Las creencias te las transmiten. El saber procede de tu interior. La totalidad de tus creencias te fue transmitida por personas que han entrado en tu vida con ese propósito. A lo largo de toda tu existencia has estado sujeto a millares de creencias que van desde qué está hecha la luna, pasando por cómo deben reaccionar las personas las unas ante las otras, o si los deportes tenían o no algún valor. El que la poesía es para afeminados, a qué velocidad pueden correr los seres humanos, qué pasa con los vecinos, qué puedes lograr, y así una larga lista de cosas. Estas creencias que llegaron a ti desde el exterior se convirtieron en tu credo. Tus conocimientos, sin embargo, llegaron a ti como resultado de haber decidido superar los límites fijados por una creencia. Nadie puede transmitirte un saber. Tú debes tener la experiencia por ti mismo. Tú podrías tener una idea propia sobre cualquier tema, pero solo sabrás que es posible cuando tengas la experiencia. Todos tus conocimientos son así, provienen de la experiencia y por lo tanto existen en tu interior libres de dudas. Las creencias te decepcionarán en una crisis. El saber nunca te decepcionará. Cuando tú crees en algo sin saberlo, hay una duda junto con la creencia. La duda existe en alguna parte de las profundidades de tu mente. Existe como un pensamiento al que en última instancia recurrirás cuando quieras poner esa creencia en práctica. Si tú crees en algo, basado solo en lo que otros te han dicho que es verdad, cuando aparezca una prueba importante, a menudo la creencia te decepcionará. Suponte que crees ser capaz de montar en motocicleta. Si intentas escapar en una situación peligrosa aprovechando una motocicleta que está por ahí, hay muchas probabilidades de que la duda, unida a tu creencia, te impida escapar en esa motocicleta. Pero lo que tú sabes nunca podrá decepcionarte, jamás. Si tuvieras una certeza absoluta sobre tu capacidad para saltar sobre la motocicleta y alejarte a toda velocidad, ese saber te impulsaría para que te alejaras sano y salvo. Porque un saber no presenta dudas internas. Uno tiene una absoluta certidumbre sobre cuál es su posición. Esto es cierto en todo lo que uno experimenta, tanto física como metafísicamente. Si tú tienes la creencia de que Dios estará a tu lado en un momento difícil y que cualquier sufrimiento que experimentes es tan divino como cualquier júbilo que hayas sentido, pero no lo sabes, te encontrarás con que el dolor de tu decepción se convertirá en una afirmación de que Dios no existe.
Tu creencia será trizas en un momento difícil. Eso se debe a que estás intentando tener una visión de Dios que te ha sido transmitida desde el exterior y está debilitada por la duda. Saber de la existencia de Dios y sufrir, como escribió William Blake en el siguiente poema, te sustraerán de las dificultades, sano y salvo. El hombre fue hecho por el júbilo y la aflicción. Y cuando sabemos esto, vamos por el mundo a salvo. El júbilo y la aflicción han tejido una tela para el alma divina. Los conocimientos nunca pueden decepcionarte porque están entretejidos en la trama de tu ser. Si no puedes dudar de lo que es, y sabes que es, entonces nunca te verás decepcionado. Las creencias siempre están acompañadas de la insidiosa duda, mientras que los conocimientos están libres de dichas contaminaciones. Tus creencias son ejercicios mentales. Tus conocimientos son ejercicios físicos. Las creencias están emplazadas en el reino de lo mental, como los pensamientos que uno alimenta de forma constante. Tu comportamiento en el mundo se ve muy afectado por las limitaciones de esas creencias. Estas son estrictamente ejercicios mentales que uno practica de manera continuada hasta que se conviertan en realidad. Es decir, una realidad basada en las dudas que van unidas a las creencias. Tú podrías creer que la gente no debería llevar joyas en la nariz o que la gente que no asiste a la iglesia es perversa. Este tipo de creencias influirán en tu conducta y harán que juzgues a otras personas. Tus conocimientos están emplazados en el dominio de lo físico, a pesar de que se hayan originado en el mental. Cuando uno sabe algo, forma parte de la totalidad del ser. Se origina en lo mental y reside en todo el ser. Lo que se sabe con absoluta certeza, como la forma de bailar el mambo o de patinar sobre hielo o nadar, forma parte del ser. Reside tan en lo profundo de uno que está en las células de lo humano. Aquello que en otra época solo creyó, porque le fue transmitido por alguna persona, ha sido ahora transferido a tu saber. La totalidad de tus conocimientos de lo físico comenzaron como creencias y acabaron en esta certidumbre. Incluso puede que tengas algunas creencias tan arraigadas que las trates como conocimientos. Algunas de estas creencias que se han hecho fuertes en tu interior podrían considerarse conocimientos, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, puede que creas que tienes talento para el arte, pero en alguna parte profunda de tu interior existe una diminuta pizca de duda respecto de si esto resultaría cierto. De modo similar, podrías no creerte capaz de dominar un idioma extranjero, pero también tienes alguna duda respecto de si esto resultaría verdad de hallarte en una situación en la que tu vida estuviese en juego. Cuando uno sabe algo, se convierte en su realidad física y actúa de forma constante. Cuando solo se cree algo, tanto si es negativo como positivo, uno tiene una diminuta duda y esa duda se convierte en realidad. Las creencias son mentales, el saber es físico, aunque se origina como creencia mental. Las creencias te limitan, los conocimientos te confieren poder. Dado que las creencias te son impuestas, son obra de otros seres, por lo tanto sus propias creencias no tienen lugar en tu vida cotidiana. Esa siempre presente sombra de duda sobre si estas creencias son ciertas para ti, aunque lo fueran para tus antepasados, tiende a imponerte limitaciones. Tus pensamientos crean tu realidad. Cualquier pensamiento del que dudes es una limitación. Lo que sabes te confiere poder para ascender en los niveles de conciencia. Cuando tu corazón sabe que algo es correcto y tú sigues a tu corazón, progresas y creces. El conocimiento interno te permite dar el paso que habría evitado de haber escuchado tu mente. Louise Hay es un perfecto ejemplo de lo que se está diciendo aquí.
Es una mujer hermosa y sensible que ha escrito muchos libros sobre curación. Un día estaba ella en una transmisión nacional con Wayne Dyer y alguien la llamó y le preguntó si había considerado algún método tradicional para tratarse un cáncer que había padecido 8 años antes. Louise le dio el tipo de respuesta que podrás cultivar cuando veas cómo el saber puede darte fuerza para ascender a niveles más elevados. Ella respondió: en mi corazón sabía que no podía permitirles que me sometieran a radioterapia, ni quimioterapia, ni que me cortaran un pecho. Solo sabía que ese no podía ser mi método para enfrentarme con el cáncer. Mi conocimiento me condujo a otras alternativas y, en última instancia, a la erradicación del cáncer de mi cuerpo. No estoy menospreciando ninguna otra forma de tratamiento, solo sabía en mi interior que yo no podía ir en esa dirección. La clave aquí reside en el uso que le da a la palabra sabía. No se trataba de que creyese en una terapia, sino que sabía que esos métodos tradicionales estaban en desacuerdo con quién era ella. Consultó su saber, ese saber le proporcionó fuerza e iluminación. Cuando aprendes no solo a abandonar las creencias, sino a convertirlas en conocimientos, solo tendrás ese saber interno para consultarlo cuando surjan las dificultades en tu vida. Una mera creencia no es más que una nota mental pegada en un cuarto por tu madre. Un saber está grabado en las células de tu ser y por lo tanto vive en tu interior, sin presencia de duda. Tus creencias son transitorias. Tus conocimientos son eternos. Piensa en muchas de las creencias que tienes hoy y en cómo han cambiado a lo largo de los años. De hecho, muchas de las creencias que tienes hoy no fueron bien recibidas. Las creencias cambian. Muchas de las creencias que hoy defiendes las rechazarás en años venideros. Hay un refrán que dice: el miedo llamó a la puerta y respondió la fe, y no había nadie. El miedo se origina en las dudas que tenemos de nuestra divinidad. El antídoto para el miedo es la fe. Dentro de ti sabes que no estás solo, jamás. Sabes que tienes a tu disposición la guía divina en todo momento. Este conocimiento hace que el miedo sea imposible. Cuando uno sabe de verdad que la suprema presencia está siempre a nuestro lado, la posibilidad de vivir tanto con la duda como con el miedo se evapora. Tienes que poseer la cualidad de ser un conocimiento. Entonces el miedo se desvanece. Cuando comienzas a librarte de los miedos, desarrollarás una especie de confianza que refleja tu conciencia de tu misión divina. Como dice Gabriel Saúl Helling en La ternura es fuerza, él describe cómo se disipa el miedo cuando la duda es desterrada. Todavía temblábamos ante el yo como niños ante la caída de la noche. Sin embargo, una vez que nos hayamos atrevido a dar un paso hacia el interior del corazón, descubriremos que hemos entrado en un mundo donde la profundidad conduce a la luz y que no hay final. El miedo es nuestra prisión. Tenemos que erradicarlo mediante la certeza de lo absoluto, que es tener miedo de algo que ese sistema inteligente del que formamos parte y que tiene infinita inteligencia en cada uno de sus elementos está ahí. Traer este simple conocimiento a la conciencia cuando experimentas cualquier miedo te ayudará a desterrar tanto el miedo como la duda. Las cosas a las que con más frecuencia tememos pueden explicarse tras investigarlas, o bien pueden erradicarse el miedo con una breve y sencilla afirmación. Yo he elegido la forma esta. Abrigo la esperanza de dejarte pasmado con lo simple que es eliminar el miedo. Escucha. Miedo a fracasar. Libérate de él. No puedes fracasar en nada. Todo lo que haces produce un resultado. Cuenta, es lo que haces con los resultados.
Etiquetarte como fracasado carece de sentido. Miedo a la desaprobación. Libérate de él. No necesitas que los demás te digan si está bien o mal. Tú eres una creación divina. Tu sendero es único. Las opiniones de otros serán invariablemente juicios. Cuando uno sabe que está en una misión espiritual, se hace independiente de la opinión de los demás. Continúa adelante con tu propósito. Miedo al sufrimiento. Libérate de él. Tú no puedes sufrir cuando conoces tu yo espiritual. Solo sufre la persona que se imagina que es. Su júbilo es divino y también lo es tu sufrimiento. Todo el dolor es parte del plan de Dios, que te otorgará sabiduría trascendental cuando dejes de juzgarlo. Miedo al aislamiento. Libérate de él. Tú nunca puedes estar solo. Cuando sepas esto, nunca te sentirás solo. Hay un gigantesco apoyo de amorosas almas que siguen un sendero similar. Reconócelo, acéptalo como verdad. Mantente en tu propósito y olvídate de que te sientes aislado. Cuando lo hagas, toda la guía y el amor que necesites te llegarán. Miedo a parecer tonto. Libérate de él. Cuando tú te afanas siguiendo los pasos del yo superior, siempre tienes un propósito. El que otros te juzguen o no como un tonto es irrelevante. Miedo al éxito. Libérate de él. Reemplaza el miedo por el conocimiento de que te mereces prosperidad y abundancia. Ten presente que cuando te hallas en el camino de tu búsqueda espiritual, aparecerán medidas externas de éxito. Tu éxito, sin embargo, es una cuestión interior. Es una sensación respecto a ti mismo, y desde luego no quieres tener miedo de ti mismo. Estos son los 6 miedos que más interfieren en el camino de nuestro propósito divino. Ten presente que posees las herramientas internas para transformar tu vida, y el miedo habrá desaparecido antes de que puedas decir, me libero de él. Una de esas herramientas es el reconocer ante uno mismo el momento en que el miedo hace su aparición. Cuando adviertas que sientes miedo, por favor, asegúrate de dejar que penetre en tu conciencia. Siéntelo, niégate a juzgarlo. El miedo y la duda son pautas. Aquello de lo que dudes te causará miedo. Lo que temes te provocará dudas sobre tu capacidad para enfrentarte con ello. El verdadero antídoto para la duda y el miedo es la fe. El desarrollo de la fe como medio para eliminar el miedo de tu vida es una lección espiritual suplementaria. En un curso de milagros dice, si supieras quién camina a tu lado por el sendero que has elegido, el miedo sería imposible. En la mayoría de los casos la palabra fe está asociada con el desarrollo de una estructura religiosa. La fe y el culto en este contexto van juntos. No estoy hablando de la fe en este sentido. Respeto cualquier religión, pero no quiero que confundas las creencias religiosas con la verdadera presencia de la fe. La fe es análoga a conocer a Dios, cosa que es diferente a creer en Dios. El conocimiento, desde el punto de vista en el que estoy escribiendo aquí, y tú estás escuchando esta lectura, es una experiencia a nivel celular de las vivencias personales, a la cual no acompaña ni una pizca de duda. La fe es un conocimiento y una capacidad interiores de ver a Dios en todas las cosas, incluido uno mismo. Este tipo de fe no necesita culto ni libro sagrado. Proviene de tener una experiencia interna directa de Dios, como parte del yo superior. Está presente de incontables formas en la vida cotidiana. Tú no tienes que ver necesariamente esta luz interna con los sentidos. Uno sabe que lo que no ve está ahí,
a su disposición. La fe interior puede hacer aparecer las personas o hechos que necesitas. Funcionará. Incluso después de que desarrolles esta fe en Dios y en ti mismo, te encontrarás con que todavía hay obstáculos en tu vida. El pensamiento libre de dudas y el saber no significan que vayan a florecer de modo automático la abundancia y la prosperidad. No obstante, al aparecer los obstáculos, comenzarás a procesarlos de un modo por completo distinto, un modo basado en la fe y no en la frustración. Cuando te sientas tentado de ver los obstáculos como impedimentos, recuerda que la vida pone pruebas. Inventa una frase para recordarte el valor potencial del obstáculo. La frase podría ser: este obstáculo ha aparecido en mi vida para enseñarme algo. Cuando aprenda la lección, veré mi fe interna manifestarse otra vez de forma positiva. Bendeciré este hecho en lugar de maldecirlo y tendré presente que los caminos de Dios me serán a veces misteriosos.